Bueno, pues yo me llamo Rosalía Sender Begue. Yo soy hija de los que perdieron la guerra y con 5 años y medio me tocó el 6 de febrero de 1939 cruzar la frontera e ir a Francia. Allí viví 28 años, regresé casada con un español, por supuesto, y luchador, por supuesto, y vinimos a luchar contra Franco aquí porque era donde había que luchar. Y vinimos ya con un hijo de 10 años y una niña de 7. Vale. Eso era el año 1967. Y si bien las francesas no habían conquistado todavía todos sus derechos, que seguían luchando, para mí llegar a Valencia y ver las mujeres españolas, pues aquello me parecía la Edad Media, con luz, pero la Edad Media. Fue una cosa que yo digo, Dios mío, que aquí hay que hacer esto, remangarse, ¿cómo vamos a luchar? Vale. Y entonces, ¿qué eran las mujeres bajo el franquismo? Pues bajo el franquismo la única apertura que tenían las mujeres era la sección femenina de Falange, y los curas que entre los unos y los otros las estaban completamente embruteciendo. Más los seriales de la radio y los seriales de la televisión, porque lo único que tenían en sus 4 paredes era la radio con sus embrutecimientos y nada más. Eso era la mujer española. Y entonces, pues claro, ¿cómo romper con todo eso? Era dificilísimo, porque se pasaban la vida las mujeres. Eran, primero, que las famosas amas de casa, que en su DNI ponía sus labores, sí. Era lo que ya Hitler había inventado, Kinderküche y Küche. ¿Qué quiere decir? Niños, cocina y hogar, es decir, la casa. Entonces, eso era el trabajo de la mujer, sus labores ya de entrada en cuanto se casaban. Y por ley, hasta el año 1961, las españolas casadas no podían trabajar. Es un eufemismo, porque oficialmente no podían trabajar en un trabajo asalariado con seguridad social, pero se embrutecían en la máquina, en trabajos de criada, etcétera, etcétera. Eso hacía la vista gorda, pero tenían prohibido trabajar, pero con el salario de marido no bastaba y las pobres se embrutecían. Entonces, eso era la situación de la mujer española. Entonces, crear un partido, un movimiento, un club, una asociación, lo que fuera, para divulgar que teníamos que luchar por nuestra liberación, era una utopía, porque primero que estaban cagadas de miedo, perdonad la expresión, es decir, que exigir o proponer a una vecina una reunión para hablar, a explicarle que éramos el segundo sexo, que el marido, pues era tiempo perdido, porque estaban todos con muchísimo miedo, no se podía. Entonces había que pensar cómo llegar a sacarla de sus casas, que no era nada fácil. Y entonces, claro, ahí se nos abrió una luz, que eran las asociaciones permitidas por el gobierno, que eran las asociaciones de cabezas de familia. Ojo, era el cabeza de familia el que podía asociarse. La mujer no, la mujer era segundo grado, eso no pintaba nada. Los cabezas de familia, pero en esas asociaciones pues se realizaban pues actos religiosos, las fiestas de no sé qué, las fiestas de no sé cuántos, etc. Y eso es lo que pensamos muchas mujeres, porque claro, por fin nos llegó en el año 1969 el programa del Movimiento Democrático de Mujeres, que lo fundó Madrid en el año 65, y por fin en el año 69 nos llegó a Valencia, por fin. Entonces un grupo de amigas que buscábamos saber lo que podíamos montar, se nos abrió el cielo, ¡wow! Es lo que estábamos buscando. Entonces había que lanzar el movimiento, pero claro, ¿cómo lanzas eso? Si que convocas a unas cuantas mujeres, van a ser las mismas de siempre, que ya están concienciadas. Y cómo llegar a las que no están. Entonces pensamos en las asociaciones permitidas por el gobierno y hacer lo que hicieron los trabajadores con comisiones obreras, meterse en sindicatos y minarlos desde dentro. Pues nosotros es lo que íbamos a hacer. Entonces comenzamos a meternos en las asociaciones de vecinos, que eran más abiertas, entre comillas, que las de amas de casa, porque las asociaciones de amas de casa estaban en manos de Falange, de la sección femenina de Falange, y aquello no podías hacer nada. Las compañeras que han luchado, por ejemplo las del Marítimo, que su lucha fue dentro de la asociación de vecinos, pero fundamentalmente de amas de casa, les boicoteaban todo lo que podían, les hacía la vida imposible. Que eso en la asociación de cabezas de familia nos teníamos más margen, porque todo dependía del presidente y los que estaban ahí socios. Bueno, entonces nos metimos ahí y entonces comenzamos a actuar. Pero, claro, para contactar con las mujeres
reunir las mujeres tenía que ser por la tarde, cuando los niños estaban en la escuela. Las noches no, porque venía el marido y tenía que estar con el marido. Era un follón, no era fácil de reunirlas. Y entonces, pues claro, nos enfrentamos, las mujeres que invadimos las asociaciones, las mujeres ya progresistas y que estaban enmarcadas en partidos, porque ahí, en el movimiento democrático de mujeres, desde un inicio fue una cosa unitaria. Eso hay que reconocer y estamos muy orgullosas. Las que lo fundaron, las que lo lanzaron fueron las comunistas, por supuesto. Sí. Pero rápidamente era un movimiento unitario, era independiente y autónomo. Y eso es verdad. A mí me ha costado sangrar, es un eufemismo, pero me ha costado sudor y lágrimas de tener que luchar por mi independencia dentro del MDM contra el partido, porque aquí no metéis la nariz, nos movemos las mujeres, que has dicho, ¡wow! Bueno, pero hemos luchado y lo hemos conseguido, porque teníamos carlistas, teníamos del MDM, teníamos socialistas, teníamos de todos los colores, y de la UAC había muchas, y monjas, tuvimos monjas en el Movimiento Democrático de Mujeres, y monjas de varias congregaciones. Teníamos una monja en Ateneo, que era javeriana, que yo no sabía ni que existía eso, que era una orden de monjas para defender a la mujer. Entonces, cuando aquella vio en la prensa convocando el Ateneo que tal, él se metió allí corriendo. Bueno, y después pasó al MDM, claro, fue una gran líder, una tía muy maja. Bueno, bien, entonces, meternos en las asociaciones, teníamos que luchar, porque claro, la asociación era una cosa para todos. Entonces, decías a los compañeros, incluso algunos que eran camaradas, oye, bueno, vamos a ver, pero es que yo necesito tener local por la tarde porque vamos a reunir a la mujer. ¿Cómo que vas a reunir a la mujer? Coño, Rosa, ¿pero qué has dicho? Dice, os venís por la noche como todos y lo que tengan que plantear, que lo planteen. Hombre, no seas bruto, que las mujeres solamente pueden venir por las tardes cuando los críos están en la escuela. Bueno, entonces comencé a luchar para exigir una vocalía de mujeres. Ojo, porque eso es una batalla que las que habéis venido luego no sabéis lo que es eso, pero a mí yo la piel curtida. Es decir, luchar para que entendieran que necesitamos una cosa especial las mujeres porque teníamos horarios distintos. Y entonces luchamos y lo conseguimos, pero fueron meses de lucha y por fin admitieron que existieran en las asociaciones de barrio la vocalía de mujeres. Y entonces yo fui 2 años la vocal de mujer en mi asociación del Marítimo. Y entonces, claro, ya tenía derecho a exigir cosas distintas a lo que se hacían los demás. Eso fue una batalla, y una batalla entre gente progresista, que no entendían que las mujeres nos estaban ahogando, chafando, no podíamos disponer. A partir de ahí ya tuve la llave y podíamos hacer reuniones en la asociación de vecinos. Y entonces, claro, había que comenzar a decir, hay que sacarlas de sus casas. ¿Cómo? Porque si las convocas para hacer una reunión sobre explicar nuestros derechos y tal, eso es clandestinidad, el cura si las iba a matar, el marido no veas. No fue fácil, ¿eh? Y entonces teníamos que inventarnos, a ver, ¿qué es lo que la va a sacar de su casa? Pues la va a sacar algo que padezca, que sus hijos no tienen escuela, que no pueden meter los hijos en la guardería, que hay un montón de problemas del mercado, de la luz, etcétera. Porque claro, estábamos en pleno auge del ladrillo, las constructoras estaban enriqueciendo y plantaban casas como quien planta coles. No había calles, no había luz, no había desagües, pero había casa. Bueno, bien, al propósito, una de las primeras batallas, que dimos, porque mi barrio Marítimo fue un rato luchador, en la Malvarrosa también, claro, varios obreros. Y entonces una de las batallas, que la voy a contar porque estaba en mi calle, fue una batalla en mi calle, pues habían plantado, calle Rodríguez Cepeda, había pues un tramo de 20 metros que eran casas con su desagüe y todo. Y a partir de ahí era la huerta. Pero ya no había huerta y habían plantado las casas como coles. Y había 4 o 5 de un lado, 3 o 4 de este, pero barro en el medio. Y después, justo detrás de mi finca, había una alquería que cortaba la calle. Y entonces, claro, entre finca del otro lado, y curiosamente la última, una finca pegada a la alquería, y de este lado, mi finca pegada a la alquería. Luego, cuando llovía, el agua no salía. Entonces, barro. Y yo tenía que ir al despacho con unas botas de goma para no ensuciarme eso, y después, cuando llegaba que entonces, ahora es Cardenal Bello, pero entonces no me acuerdo cómo se llama, me cambiaba las botas, me ponía los zapatos y tenía que ir con el engorro al despacho con las botas. Y no era la única,
os digo eso como ejemplo. Y entonces, bueno, y después cuando llovía ya mucho, se formaba una laguna. Una vez un gracioso sacó una barca, la pusimos allí, bueno. Y otro día alguien pintó con letras así el muro de la vergüenza. Porque era una vergüenza, oye, es que no podíamos... del otro lado estaba la panadería y tenías que dar una vuelta enorme para llegar a la panadería que la veías desde la ventana. Horroroso. Bueno, entonces yo comencé a actuar, a hablar con las vecinas y tal. Y una vez que había mucho barro y tal, digo, lo que tenemos que hacer, digo, es que yo pertenezco a una asociación de vecinos y tal, digo, vamos a hacer una carta al excelentísimo señor alcalde y tal. Hablé con el presidente, redacté la carta, le pareció bien y lo hicimos en papel de la asociación. Y él puso la cuño y todas esas cosas y a recoger firmas. Y entonces era la primera vez que me las veía con las vecinas. Pero afortunadamente en mi finca vivía gente que había trabajado en Alemania, en Francia, en Inglaterra, todos trabajos espantosos, pero había que comer. Eran los años 60 que 1 millón de personas, de españoles, se fueron a trabajar fuera. Y ahora volvemos a lo mismo. Bueno, y entonces, esas me entendían, porque claro, inmediatamente a mí me decían la francesa del ático. Sí, porque los hijos hablaban francés y esas cosas. Y entonces, ellas se abrían conmigo, me dice, hay que ver aquí cómo estamos, doña Rosa, dice, habría que hacer algo y tal. Digo, yo eso es lo que estoy intentando, digo, estoy en una asociación, vamos a hacer un escrito y si me ayudáis, pues vamos a recoger firmas. Fuimos recogiendo firmas para protestar, pero excelentísimo señor alcalde, mucho correcto, y aquí igual, bien, y el presidente firmó aquello y tal. Bueno, y entonces recogimos entre todas las vecinas, en un poco de coles que llamaba yo, las fincas de las coles, bueno, entre todas las coles les decía a las chicas recoger 122 firmas, que tampoco eran miles, pero que era mucho para que eran pocas firmas, pero todo el mundo firmando, reclamando que a ver cuándo hacían un agujero que saliera el agua, que ya estaba bien. Bueno, y entonces, fuimos muy decididas, porque nos veíamos, claro, yo aprovechaba para hablar, mentalizarlas y tal, y entonces fuimos a entregar a las 30 mujeres al alcalde. Y nos presentamos con las 122 firmas y 30 mujeres, y yo había llamado a Fallos, un periodista de Levante que conocía, que ya lo había visto antes, le digo, vete allí, digo que voy con 30 mujeres. Bueno, y allí vino. Y claro, cuando vio que había todo un periodista que nos hacía un interview estaban la más orgullosa. Claro. Entramos y claro, el alcalde en plan paternalista, que nos entendía, que claro, no podía atender a tanta demanda, no había dinero para tanto y tal. Bueno, comenzamos a hablar. Bueno, y llegó un momento que como vi que no solamente hablaba ya, sino que todas se salían a hablar, digo, digo, esto está de miedo. Entonces digo, mire señor alcalde, como no vengan a abrir un agujero o lo que quiera que se escape el agua, digo, porque aquello es, no se puede vivir así, con los niños que llevamos en brazos hasta que llegas a la civilización. Yo digo, entonces, venimos aquí mañana con un cubo de barro todas. Y una dice, ¡eso! Y lo tiramos aquí en plan alfombra. Aquel que oyó aquello. Bueno, oye, no se me pongan así, yo haré todo lo que es posible. Le doy mi palabra, que esta tarde envío un técnico y veremos cómo lo resolvemos. Bueno, y entonces pues yo les doy mi palabra, que haremos algo y tal. Bueno, y entonces, claro, él vio que estábamos todas muy decididas. Y además le diremos al periodista que venga más tal, y que le diremos al periodista que vuelva mañana, cuando él oye aquello, que vuelva mañana y así se enteran todos. Bueno, total, estaban todas muy lanzadas. Y por la tarde ya envió, nada menos os acordaréis, Pepita Humada, la famosa Pepita Humada, la concejala que estaba metida en jardín. Bueno, pues nos envió Pepita Humada. Y Pepita Humada hablando. Y claro, como había corrido la voz por todo el barrio de nuestra epopeya, de todo lo que habíamos hecho, los hombres envalentanados, porque claro, que las mujeres habían realizado eso, aquellos estaban así un poco acojonados. Y entonces dicen, bueno, y cuando llegó la Pepita Humada, como locos todos contra ella. Aquella dice, nada, y cumplió la palabra. Dice, ha dicho el señor alcalde que mañana vienen con gravilla y les abrirán un agujero. Y bueno, se picaron, claro, nosotros no podíamos picar la alquería, era otra vez una alquería, era del ayuntamiento, pero ahí estaba. Entonces hizo un agujero, vino con un entonces habíamos ganado, la chica, ¡wow! Bueno, y después a los no sé, 4 o 5 meses tiraron la alquería y abrieron por fin la calle. Bueno, es decir, ganamos. Y entonces ¿qué pasó? Que las mujeres estaban muy lanzadas, yo las iba mentalizando, y ya venían a la asociación. Es decir, logramos sacarla de sus casas
por cosas que le habían interesado, que era el barro, punto, no por el feminismo ni mucho menos. Entonces, nosotras dentro comenzamos a trabajarlas, y voy a destacar otra de las acciones rápidas, que fueron dos típicamente de mujeres. La mía fue mujeres solo, la de la calle, pero después teníamos, no sé si habéis oído hablar del Chalet Ayora, del Jardín Ayora, claro, del Marítimo. Bueno, pues el Jardín Ayora sigue teniendo en algunas partes una pared enorme, altísima, y solo se veía la copa de los árboles y todo cerrado con llave, y en el medio un palacete. Bueno, y entonces, en un barrio donde no hay jardín, no había zonas verdes para los niños, ver esto era un insulto, todo allí cerrado y con un palacete en el medio. Y entonces, pues claro, comenzamos a investigar, y entonces afortunadamente en aquella época toda la gente progresista, sean arquitectos, abogados, toda la gente, médicos, toda la gente ayudaba a las asociaciones porque sabía que era un foco de lucha. Y entonces pues consultamos con arquitectos y nos enteramos que en el plano del ayuntamiento constaba como zona verde de ellos, del ayuntamiento. ¿Cómo que es de zona verde y esto está cerrado con llave? Bueno, comenzamos a hacer campañas y campañas. Hicimos, sería muy largo explicar, no sé cuántas cosas con los críos, con las mujeres, haciendo una cadena del muro, en fin, total. Bueno, lo ganamos, abrieron el Jardín Ayora. Y entonces abrieron el Jardín Ayora porque, claro, era del ayuntamiento. Pero le venía muy bien porque alquilaba el palacete para unas juergas que la gente del barrio no podía dormir, que era terrible. Y entonces porque era de origen del Cotolenco y lo donó, la propietaria lo donó al ayuntamiento para todos. Pero ellos estaban explotándolo y no era para nadie más que para ellos. Bueno, total, que también a lo largo del tiempo no solamente tuvimos el jardín abierto para todos los queridos, sino que el chalet fue otra batalla para hacer, era enorme y muy bonito, nada de huelgas de desfile de modelos y cosas de estas, nada de eso. Entonces, ya fue, el ayuntamiento lo cedió para hacer un centro de medicina preventiva infantil. Y allí estuvo la doctora Emilia Noguera, que majísima, y todo el equipo de médicos que ella sacó, todo lo hacían gratis allí. Y como había todavía sitio, una guardería infantil. O sea que hicimos una batalla campal, y eso las mujeres. Hicimos un trabajo terrible. Entonces, digo todo esto porque, que conste, eso se lo digo yo en muchos sitios, porque que no éramos un movimiento ciudadano, en absoluto. El movimiento democrático de mujeres no se montó, no se organizó para crear un movimiento ciudadano, no. El movimiento democrático de mujeres se infiltró en las asociaciones para poder sacar a las mujeres de sus casas y mentalizarlas, que es lo que hicimos. Que es distinto, Es que si no te dicen, es que vosotros no erais feministas, vosotros total trabajabais en las asociaciones de vecinos, coño, pero miles de mujeres las hemos mentalizado ahí. ¿Qué cosa? Es decir, fue un medio para llegar a las mujeres. Bueno, y llegamos, claro está. Entonces, hicimos muchísimas cosas, pero lo que yo quiero subrayar es que logramos nuestro cometido era incorporar a mujeres que no tenían ni idea de lo que era el feminismo, que no sabían ni nada de las leyes, organizando charlas por las tardes, conferencias, después pasamos películas, comentando libros, hicimos un trabajo cultural enorme. Entonces, eso por las tardes. Y después íbamos seleccionando ya las que destacaban, y entonces militaban en el movimiento democrático de mujeres. La comisión llegamos a 15 del MDM dentro, más todas las que no militaban. Pero esas las hacíamos ya fuera, en los pisos. ¿Un del MDM dónde? Aquí no, porque puede ver en cualquier momento alguna del barrio y si ve luz y tal, y no. Y entonces decimos, no, en las casas, las reuniones del MDM mejor en las casas, que ahí estamos más tranquilas y tal. Y entonces ya había varios niveles de lucha. Y bueno, fue una cosa estupenda, es decir, yo me siento muy orgullosa de haber participado en la creación de los primeros momentos